Imagina perder a alguien querido en un lugar tan vasto y hermoso que su propia magnitud se convierte en una barrera infranqueable, un guardián silencioso de secretos inescrutables. Ahora, imagina que después de décadas de silencio, de duelo contenido y de una resignación impuesta por la naturaleza, una máquina ajena a tu dolor desentierra una pista, una anomalía digital que no solo reabre una herida, sino que promete reescribir una historia que se creía ya escrita por el tiempo y el olvido. Esta no es una mera ficción, es el punto de partida de una verdad que, en su crudeza, desafía nuestra comprensión de la persistencia de los misterios y la capacidad de la tecnología para romper los sellos más antiguos de la Tierra. Hace 24 años, el Parque Nacional Yosemite, un santuario de pinos colosales, secuoyas milenarias y granito imponente, fue testigo silencioso de una tragedia personal que se disolvió en el olvido. Dos jóvenes almas, Junior y Marta, una pareja mexicana llena de sueños y la promesa de un futuro brillante, llegaron a este Edén natural buscando aventura, pero encontraron un enigma que se los tragó por completo. Sus risas, sus planes, sus huellas, todo se desvaneció entre la densa vegetación y los senderos rocosos. La búsqueda fue implacable, una marea de voluntarios y equipos de rescate peinando cada rincón, cada barranco, cada sombra. Pero Yosemite, majestuoso e indiferente, guardó su secreto con una obstinación ancestral. Sus familias quedaron con un vacío perpetuo, sus memorias como un eco lejano, cada año más tenue, cada recuerdo más doloroso por la falta de una respuesta final. El tiempo, ese implacable sanador y a veces cruel velo, avanzó sin piedad. Cubrió la esperanza con un manto de olvido, transformando la desesperación en una cicatriz silente. El caso de Junior y Marta se archivó, una historia más en el largo anecdotario de misterios sin resolver que la naturaleza, en su inmensidad, a menudo engendra. La vida continuó para todos, menos para aquellos que seguían esperando, aferrándose a un hilo de esperanza que se hacía más delgado con cada amanecer, mientras el majestuoso parque seguía su ciclo, indiferente a las lágrimas y las preguntas sin respuesta que sus senderos habían absorbido. Hasta que un día de 2023, el zumbido metálico y persistente de un dron rompió el silencio ancestral del bosque. Un explorador tecnológico, un aficionado a la cartografía aérea y a la belleza oculta de los paisajes, ajeno por completo a la tragedia que dormía bajo sus rotores, sobrevolaba una zona remota y apenas explorada de Yosemite. Sus ojos mecánicos, píxel a píxel, escudriñaban la superficie, buscando patrones, anomalías, cualquier cosa que desafiara la lógica del paisaje natural. Y entonces la encontró. Una forma extraña, semioculta entre la densa vegetación, una silueta distorsionada que desafiaba la lógica del tiempo y la naturaleza. No era un árbol caído, ni una formación rocosa habitual. Era algo perturbador, una pieza faltante de un rompecabezas olvidado, congelada en la pantalla de su controlador. Aquel descubrimiento inquietante, una imagen digital, no solo reabrió el caso de Junior y Marta con una fuerza inesperada, sino que prometió una verdad tan fría y desoladora como el bosque que la había ocultado por décadas. Este no es solo un relato sobre una desaparición o un hallazgo fortuito. Es una inmersión en la persistencia del misterio, en cómo la tecnología moderna puede desenterrar secretos que la naturaleza celosamente guarda, y en la eterna búsqueda de respuestas que define nuestra condición humana. Nos invita a reflexionar sobre la delgada línea entre la maravilla natural y su capacidad de ser un telón para lo inexplicable, y cómo, a veces, la verdad más impactante se esconde a plena vista, esperando ser revelada por un ojo, o en este caso,
por un sensor completamente ajeno a la historia que está a punto de desenterrar. Prepárense para un viaje donde la ciencia forense, la tecnología de punta y la implacable belleza de la naturaleza convergen para reescribir un destino que se creía sellado para siempre. El ojo mecánico del dron, una extensión de la curiosidad humana, había perforado el velo de la indiferencia natural. No se trataba de un aparato común, sino de un sistema de exploración aérea de última generación, equipado con un sensor multiespectral de alta resolución y un sistema LIDAR, Light Detection and Ranging, capaz de penetrar parcialmente el denso dosel arbóreo. Este explorador tecnológico, un geólogo aficionado con una pasión por la topografía remota, utilizaba su equipo para generar modelos tridimensionales del terreno, cartografiando formaciones geológicas y patrones de vegetación que escapaban a la vista desde tierra firme. La anomalía que capturó no fue una imagen casual, fue una discrepancia en los datos de reflectancia y altimetría, un patrón que no encajaba con el perfil espectral de la flora circundante ni con la rugosidad esperada del suelo. La imagen en cuestión, ampliada y procesada con algoritmos de mejora de contraste, reveló una forma geométrica inusual, una silueta que sugería una estructura no orgánica, parcialmente cubierta por el musgo y las hojas caídas. No era un esqueleto, ni una prenda de vestir discernible a simple vista, sino una alteración en el microrrelieve y la composición de la superficie que para un ojo entrenado en la interpretación de datos satelitales y aéreos gritaba intervención humana. La precisión del GPS del dron, con un margen de error de apenas unos centímetros, ancló la ubicación de este hallazgo en un punto remoto, lejos de los senderos señalizados y de las rutas de búsqueda previas, en un barranco escarpado que el tiempo y la inaccesibilidad habían protegido celosamente. Más allá de la mera detección, la verdadera proeza residía en la capacidad del software de análisis para filtrar el ruido natural del bosque. El programa identificó la anomalía comparando las firmas espectrales de miles de puntos de datos, destacando una pequeña región que mostraba una reflectividad y una estructura tridimensional anómalas. Piensa en ello como una aguja invisible en un pajar de millones de agujas. El software no buscaba la aguja, sino la no paja. El explorador, al revisar las lecturas, experimentó una mezcla de asombro y una creciente inquietud. La imagen digital no ofrecía una respuesta definitiva, pero planteaba una pregunta ineludible. ¿Qué era exactamente esa forma? ¿Y por qué estaba allí, en un lugar tan inaccesible y olvidado? Posteriormente, la meticulosidad del proceso se hizo evidente cuando el explorador, con una sensación de responsabilidad que superaba su inicial curiosidad, contactó a las autoridades del parque y a las agencias de búsqueda y rescate. Presentó no solo la imagen, sino los datos crudos del vuelo, los mapas topográficos generados y los análisis espectrales que respaldaban su afirmación. La credibilidad de la información fue clave. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un fragmento tan diminuto puede pasar desapercibido por años, incluso en búsquedas exhaustivas? La respuesta radica en la limitación de la percepción humana y la vasta complejidad del terreno. La densa canopia de Yosemite, sus empinadas laderas y la proliferación de la maleza pueden ocultar objetos del tamaño de una persona a pocos metros de distancia, incluso a los ojos más entrenados. Este nuevo enfoque, sin embargo, ofrecía una ventaja sin precedentes. La tecnología del dron, al operar desde una perspectiva elevada y con sensores capaces de ver más allá de lo visible para el ojo humano, había logrado lo que décadas de rastreo manual no pudieron. No se trataba de una simple fotografía,
Era un conjunto de datos geoespaciales que pintaba un cuadro tridimensional de la anomalía en relación con su entorno. La evidencia digital se convirtió en una baliza, una señal luminosa en la inmensidad del bosque, que prometía guiar a los investigadores a un punto exacto, una coordenada precisa donde la naturaleza había guardado su secreto durante 24 largos años, desafiando toda lógica y esperanza. Una vez que las coordenadas precisas y los datos espectrales fueron presentados a las autoridades del Parque Nacional Yosemite y a los equipos forenses del condado, la incredulidad inicial cedió rápidamente ante la contundencia de la evidencia digital. El hallazgo del dron no era una mera conjetura, era una señal irrefutable que exigía una respuesta inmediata. La reactivación de un caso frío de 24 años no es una tarea trivial, pues implica un despliegue logístico y humano considerable, sumado a la necesidad de preservar la integridad de cualquier potencial escena. La estrategia de búsqueda cambió drásticamente, de una exploración aleatoria y exhaustiva a una misión de recuperación quirúrgicamente enfocada, dirigida por la inteligencia artificial y la cartografía avanzada. Esta nueva fase, cargada de una mezcla de esperanza y aprehensión, marcó un hito en la aplicación de la tecnología para resolver misterios de larga data. No obstante, la identificación del punto exacto no eliminaba las dificultades intrínsecas del terreno. El barranco, inaccesible por los senderos habituales, requería una planificación meticulosa para el acceso seguro del equipo terrestre. Se contempló el uso de helicópteros para el transporte de personal y equipo especializado, así como la implementación de sistemas de cuerda y anclaje para descender a la zona señalada. Este desafío logístico subraya que, aunque la tecnología aérea puede ver lo oculto, la interacción física con el sitio sigue siendo indispensable y a menudo la etapa más peligrosa y compleja de la investigación. Considera por un momento la magnitud de coordinar un equipo multidisciplinario, forenses, geólogos, personal de rescate, en un entorno tan hostil y remoto, con la presión añadida de no perturbar ni el más mínimo indicio. Una vez en el lugar, la metodología forense se centraría en una serie de protocolos diseñados para entornos naturales de degradación. La ciencia de la tafonomía, que estudia cómo los organismos se descomponen y se preservan en diferentes ambientes, se volvería crucial. Los expertos buscarían no solo la anomalía original, sino también cualquier indicio de alteración del suelo, crecimiento vegetal inusual o la presencia de materiales no nativos. Esto podría incluir el uso de georradares de penetración terrestre para detectar objetos enterrados sin necesidad de excavación inmediata, o la recolección de muestras botánicas para analizar la presencia de polen o esporas que pudieran indicar la fecha de una perturbación en el ecosistema local. Tales técnicas permiten leer la historia del suelo, revelando capas de tiempo y eventos que de otra manera permanecerían invisibles. Para las familias de Junior y Marta, la noticia del hallazgo del dron representó un torbellino emocional de proporciones inimaginables. 24 años de duelo contenido y la aceptación forzada de un final incierto se vieron abruptamente interrumpidos por una chispa de esperanza, teñida con el temor de revivir el trauma. Esta reapertura del caso no solo implicaba la posibilidad de obtener respuestas, sino también la dolorosa tarea de confrontar nuevamente la ausencia, ahora con la perspectiva de una verdad concreta que podría ser tan devastadora como el misterio original. La atención mediática, inevitable en estos casos, añadiría otra capa de presión a su ya frágil estabilidad, transformando su dolor privado en un escrutinio público. La documentación de la escena, una vez localizada, se ejecutaría con una precisión sin precedentes.
se emplearían escáneres láser 3D para crear un modelo digital tridimensional exacto del sitio antes de cualquier manipulación, capturando cada detalle topográfico, cada roca, cada rama. La fotogrametría, mediante cientos de imágenes superpuestas, permitiría generar ortofotos de alta resolución y modelos de elevación digital, esenciales para contextualizar cualquier hallazgo y reconstruir los eventos con una fidelidad milimétrica. Esta metodología avanzada asegura que incluso si la evidencia física es frágil o degradada, su posición y relación con el entorno queden permanentemente registradas. Una especie de cápsula del tiempo digital para futuras revisiones, ofreciendo una memoria visual y espacial inalterable del sitio. Una vez que los equipos especializados lograron asegurar el acceso al escarpado barranco, el verdadero desafío comenzó: la minuciosa excavación y el análisis forense de la anomalía. El microclima del lugar, caracterizado por su humedad constante y la densa capa de hojarasca, había creado un ambiente único para la preservación y a la vez para la degradación de cualquier material orgánico. No se trataba de un sitio de entierro convencional. Más bien, la naturaleza había actuado como un lento y persistente escultor, alterando las pruebas de formas inesperadas. La identificación de los restos humanos, si los hubiera, requeriría una labor más allá de la simple inspección visual, adentrándose en el reino de la química y la biología molecular. Consideremos, por ejemplo, la extracción de ADN en condiciones tan adversas. El suelo forestal, rico en ácidos húmicos y microorganismos, es notoriamente hostil para la conservación del ADN a largo plazo. Sin embargo, los avances en la tecnología de extracción han permitido recuperar perfiles genéticos, incluso de fragmentos óseos diminutos o de dientes, donde el ADN está más protegido. Los científicos forenses buscarían específicamente mitocondrias, cuyo ADN es más abundante y robusto que el nuclear, o incluso ADN ambiental, presente en el suelo circundante que pudiera haber absorbido fluidos corporales. Esta búsqueda de marcadores genéticos se convierte en una carrera contra el tiempo y la degradación, empleando técnicas como la PCR, reacción en cadena de la polimerasa, de alto rendimiento para amplificar cantidades ínfimas de material genético. Más allá de la identificación, la tafonomía forense jugó un papel estelar en la reconstrucción de los eventos. La manera en que los restos o las pertenencias se habían dispersado o acumulado, la presencia de marcas de roedores o insectos e incluso el patrón de crecimiento de la vegetación sobre y alrededor del sitio ofrecían pistas vitales. Por ejemplo, la presencia de ciertas especies de escarabajos o larvas podría indicar el momento aproximado de la muerte, mientras que la ausencia de carroñeros más grandes podría sugerir que los restos fueron rápidamente cubiertos. Cada rama caída, cada roca movida, cada cambio en la composición del suelo se registraba meticulosamente, no solo como un dato, sino como una pieza de un rompecabezas temporal que revelaría la secuencia de los acontecimientos. Asimismo, la geología forense aportaría una perspectiva invaluable. El análisis de las partículas de suelo adheridas a cualquier hallazgo o las microfracturas en la roca circundante podría ayudar a determinar si hubo un deslizamiento de tierra, una caída accidental desde una altura o incluso una interacción violenta. Los expertos en sedimentología podrían identificar si los materiales se habían movido a lo largo del barranco o si se habían mantenido estáticos, ofreciendo una narrativa sobre la dinámica del sitio a lo largo de las décadas. La composición de los minerales en el suelo también podría ser cotejada con la de los objetos encontrados, estableciendo una conexión directa entre ellos y el entorno.
La implicación de todo esto para la ciencia forense es profunda. Casos como el de Junior y Marta, que languidecen en el limbo de lo irresoluble, representan un campo de pruebas para las técnicas más avanzadas. Nos fuerzan a empujar los límites de lo posible, a desarrollar métodos que puedan extraer información de lo que parece ser la nada. No es solo una cuestión de tecnología, es también una cuestión de ingenio y perseverancia humana, de la voluntad de no abandonar un misterio, incluso cuando la naturaleza parece haberlo sellado con su silencio más profundo. La resolución de un caso tan antiguo no solo brinda un cierre a las familias, sino que también valida la inversión en investigación y desarrollo forense, demostrando que la verdad, por más enterrada que esté, puede ser desenterrada con las herramientas adecuadas y una mente inquisitiva. Es un recordatorio palpable de que en la era digital, incluso los ecos más débiles del pasado pueden resonar con una claridad sorprendente. La revelación de que una simple anomalía digital pudo reabrir un caso sepultado por décadas trasciende la mera resolución de un misterio individual. Interpela directamente la percepción colectiva sobre la invencibilidad de la naturaleza y el alcance de la tecnología. Este hallazgo no solo conmueve a una familia, sino que resuena en la sociedad como un recordatorio contundente. Lo perdido podría no estarlo para siempre. ¿Qué significa, entonces, cuando los secretos más celosamente guardados por la inmensidad de un parque nacional, considerados irrecuperables, emergen de las profundidades gracias a un ojo mecánico? Implica, en primer lugar, una redefinición radical de la imposibilidad en el ámbito de la búsqueda y rescate. Tradicionalmente, las vastas extensiones de lugares como Yosemite eran sinónimo de olvido para quienes se perdían en ellas. Un lienzo en blanco donde la esperanza se desvanecía con el tiempo. Ahora, con la proliferación de drones y algoritmos de análisis de imágenes, se abre un nuevo paradigma. Ya no se trata solo de la capacidad humana de rastreo, limitada por la vista y el terreno, sino de una visión aérea ininterrumpida que puede procesar información a una escala y velocidad antes inimaginables. Esto plantea un desafío a los protocolos existentes, urgiendo a las agencias a integrar estas herramientas no como un mero complemento, sino como una pieza central en la estrategia de respuesta ante desapariciones, transformando la desesperación inicial en una búsqueda con posibilidades renovadas. Asimismo, este episodio subraya una fascinante convergencia entre la curiosidad ciudadana y la ciencia forense. El explorador que descubrió la anomalía no era un agente de la ley ni un científico contratado. Era un aficionado con equipo sofisticado y una mente inquisitiva. Este tipo de ciencia ciudadana o exploración tecnológica amateur está empoderando a individuos con la capacidad de hacer descubrimientos significativos, incluso en campos tradicionalmente reservados a expertos. Piénsalo. ¿Cuántos otros misterios podrían estar esperando ser revelados por ojos no convencionales, armados con la tecnología adecuada y la perseverancia? El caso de Junior y Marta podría sentar un precedente sobre cómo la evidencia obtenida por particulares a través de medios tecnológicos avanzados es validada y utilizada en investigaciones criminales o de personas desaparecidas, abriendo un debate crucial sobre la cadena de custodia digital y la ética de la vigilancia aérea en espacios naturales. Por otro lado, la reapertura de estos casos antiguos genera una ola de implicaciones psicológicas y culturales que van más allá del círculo inmediato de las víctimas. La sociedad, en su conjunto, tiene una fascinación inherente por los misterios sin resolver y un anhelo de cierre.
Cuando un caso frío de décadas vuelve a la palestra, provoca una resonancia colectiva, reavivando conversaciones sobre la fragilidad de la vida, la impotencia ante la naturaleza y, paradójicamente, la persistencia de la esperanza. Este fenómeno alimenta el interés en el género del true crime y la narrativa de misterio, pero también nos confronta con la realidad de que la verdad puede ser más extraña y a menudo más dolorosa que cualquier ficción. Nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia relación con el duelo y la necesidad humana de respuestas, incluso cuando éstas llegan mucho después de que se haya aceptado el silencio. Finalmente, este hallazgo nos invita a considerar la naturaleza misma de los parques nacionales. Lugares de inmensa belleza y recreación, también son escenarios de tragedias, guardianes de historias no contadas. La capacidad de la tecnología para escudriñar cada rincón transforma estos santuarios de lo prístino en potenciales archivos de la experiencia humana, borrando la línea entre lo salvaje e intocado y un espacio cartografiado y vigilado. ¿Hasta qué punto queremos que la tecnología penetre en estos últimos bastiones de la naturaleza indómita para desvelar sus secretos? Es una pregunta que equilibra la búsqueda de la verdad con el respeto por la majestuosidad y el misterio que, en última instancia, definen a lugares como Yosemite. El descubrimiento del dron, si bien ha infundido una nueva esperanza, no está exento de un laberinto de controversias y desafíos que ponen a prueba los límites de la ley, la ética y la ciencia. Uno de los puntos más álgidos surge de la legalidad misma del vuelo inicial. Los parques nacionales, y Yosemite no es una excepción, suelen tener regulaciones estrictas sobre el uso de drones, a menudo prohibiéndolos para proteger la vida silvestre, la tranquilidad de los visitantes y la integridad de los recursos naturales. ¿Fue el vuelo del explorador tecnológico una infracción? Y si lo fue, ¿cómo afecta esto la admisibilidad de la evidencia crucial que desenterró? Este dilema legal no es trivial. Podría sentar un precedente sobre cómo se gestiona la información obtenida por medios que, aunque bien intencionados, podrían haber contravenido normativas establecidas, abriendo una caja de Pandora sobre la fruta del árbol envenenado en el contexto de la investigación forense moderna. Además, la propiedad y el control de los datos generados por drones particulares plantean interrogantes complejos. ¿A quién pertenecen las imágenes y los análisis espectrales? ¿Al individuo que operó el dron, al Parque Nacional, que es el escenario del hallazgo, o a las agencias de investigación que ahora los utilizan? Este aspecto es fundamental, pues la propiedad de los datos puede determinar quién tiene derecho a explotarlos, difundirlos o incluso retenerlos, lo cual podría entrar en conflicto con la necesidad pública de información o con los derechos de privacidad de terceros que pudieran aparecer inadvertidamente en las grabaciones. No es descabellado imaginar escenarios donde la información visual o geoespacial capturada por drones podría, sin intención, registrar otros incidentes o personas, desencadenando nuevas capas de complicaciones legales y éticas que requieren una legislación específica y actualizada. Por otra parte, este caso desafía una arraigada concepción popular, la idea de que la naturaleza, en su inmensidad, es la tumba definitiva e impenetrable de los desaparecidos. Durante décadas, la ausencia de un hallazgo se interpretó como una victoria absoluta del entorno salvaje, un veredicto final de perdido para siempre. El dron, sin embargo, desmantela este mito, revelando que la tecnología puede ofrecer una segunda oportunidad, incluso después de que la esperanza se haya marchitado. Esta nueva perspectiva, aunque reconfortante para algunas familias, también puede generar una falsa expectativa
o una renovada agonía para aquellos cuyos casos permanecen sin resolver, al sugerir que siempre hay una posibilidad si se aplica la tecnología adecuada, sin considerar la particularidad de cada incidente y las limitaciones inherentes a cualquier búsqueda. También surgen controversias en la esfera de la interpretación forense, especialmente cuando se trabaja con restos que han sufrido una degradación extrema durante más de 2 décadas. ¿Qué tan fiable es el análisis de ADN extraído de muestras tan antiguas y expuestas a los elementos? ¿Pueden las técnicas tafonómicas reconstruir con certeza la causa y la manera de la muerte cuando la evidencia física está tan comprometida? Los debates entre expertos sobre la validez de ciertos hallazgos o la interpretación de patrones de degradación son comunes, y en un caso con tanta carga emocional y mediática, cada conclusión forense será sometida a un escrutinio implacable. La línea entre una inferencia sólida y una especulación razonada se vuelve más delgada, requiriendo un nivel de consenso científico que puede ser difícil de alcanzar, especialmente cuando los recursos y el tiempo son limitados. Finalmente, la aparición de una anomalía no garantiza una revelación concluyente. Existe el riesgo inherente de que el hallazgo inicial del dron, por prometedor que parezca, conduzca a una conclusión ambigua o, peor aún, a un falso positivo. Imagina la devastación para las familias si, después de reabrir heridas, el objeto descubierto resultara ser algo completamente ajeno a sus seres queridos, o si los restos fueran tan fragmentados que la identificación fuera imposible. Esta eventualidad subraya la doble filo de la tecnología, su capacidad para iluminar lo oscuro, pero también para crear nuevas sombras de incertidumbre, reavivando traumas sin ofrecer el ansiado cierre. La cautela se convierte en un imperativo, equilibrando la esperanza con la fría realidad de las limitaciones de la ciencia y la persistencia de los misterios más profundos. Este extraordinario giro en el destino de Junior y Martha nos invita a reflexionar profundamente sobre la naturaleza misma de la pérdida y la búsqueda, trascendiendo el mero ámbito de la investigación forense. Consideremos, por un momento, la resiliencia del espíritu humano frente a la incertidumbre. Después de 24 años, cuando la esperanza se había transformado en una cicatriz silente, la posibilidad de una respuesta, por dolorosa que sea, se convierte en un ancla vital. No se trata solo de conocer los hechos, sino de la imperiosa necesidad de la mente humana por cerrar ciclos, por tejer una narrativa completa, incluso cuando los hilos están deshilachados por el tiempo. Esta búsqueda de clausura es un motor fundamental de nuestra existencia, una pulsión que nos empuja a desenterrar verdades, no por venganza, sino por la paz que solo el entendimiento puede ofrecer. Adicionalmente, este caso redefine nuestra relación con la memoria y el olvido. Es posible que la tecnología moderna, con su capacidad para escudriñar cada rincón del planeta, esté dotando al mundo de una especie de memoria extendida. Los paisajes naturales, que antes parecían sumergirse en el olvido con el paso de las estaciones, ahora pueden ser revisados, analizados y potencialmente hacer eco de historias que se creían perdidas para siempre. Esto nos obliga a cuestionar la permanencia de nuestros propios registros y la forma en que las futuras generaciones podrían reinterpretar el pasado, no solo a través de documentos escritos, sino mediante una arqueología digital de la superficie terrestre. Imaginen las implicaciones para la historia, para la resolución de crímenes antiguos o incluso para la recuperación de artefactos culturales que se creían irrecuperables. Por otra parte, la historia de Junior y Martha se convierte en un poderoso recordatorio de cómo una vida, incluso una que parece desvanecerse sin dejar rastro, puede dejar una huella indeleble.
Su tragedia no solo ha reactivado un caso, sino que ha catalizado una conversación global sobre la aplicación de la tecnología en circunstancias extremas, sobre la persistencia de la esperanza y sobre el papel de la comunidad en la búsqueda de la verdad. Sus nombres, antes susurros de dolor familiar, ahora resuenan como un símbolo de la tenacidad humana y la capacidad de la innovación para iluminar la oscuridad más profunda. La narrativa de su desaparición y ahora de su posible hallazgo se convierte en un testimonio de cómo las historias personales se entrelazan con el avance tecnológico y el esfuerzo colectivo. Asimismo, este episodio nos incita a una reevaluación de nuestra percepción de los entornos salvajes. Yosemite, un coloso de belleza prístina, se revela no solo como un santuario natural, sino como un vasto archivo de eventos, un testigo silencioso que gracias a las herramientas adecuadas puede finalmente hablar. La naturaleza, que a menudo percibimos como ajena a las vicisitudes humanas, se muestra ahora como un repositorio de nuestras experiencias, capaz de retener secretos durante décadas, esperando el momento y la tecnología apropiada para su revelación. Esto añade una capa de complejidad y misticismo a nuestra interacción con lo indómito, sugiriendo que incluso los lugares más remotos y aparentemente inalterados guardan un eco de la presencia humana. Finalmente, este sorprendente desarrollo nos impulsa a cultivar una curiosidad inquebrantable y una vigilancia constante. Cada anomalía, por diminuta o insignificante que parezca, puede ser la clave para desvelar un enigma de proporciones insospechadas. La mente inquisitiva del explorador del dron, su disposición a mirar más allá de lo evidente, fue el catalizador de esta reapertura. Esto nos enseña que el verdadero descubrimiento a menudo no reside en la búsqueda de lo obvio, sino en la capacidad de discernir lo anómalo, lo que desafía nuestras expectativas. Es un llamado a permanecer abiertos a las posibilidades, a cuestionar lo que damos por sentado y a reconocer que, incluso en la era de la información, el mundo sigue lleno de misterios esperando ser desentrañados por aquellos con el ingenio y la perseverancia para buscarlos. La verdad a veces solo espera el momento y el método adecuado para emerger de las sombras. Este hallazgo, que ha sacudido la aparente quietud de un enigma de décadas, nos obliga a contemplar la esencia misma de lo que significa estar perdido. En un mundo donde la superficie terrestre es cada vez más cartografiada, digitalizada y escrutada por ojos tecnológicos, la noción de un rastro que se desvanece por completo adquiere una nueva dimensión. Podríamos estar acercándonos a una era donde el olvido geográfico sea un lujo inalcanzable, donde cada rincón del planeta, por remoto que sea, guarde una memoria latente, esperando ser decodificada. La persistencia de los datos, la capacidad de los sensores para detectar anomalías que el ojo humano o las búsquedas tradicionales pasan por alto, sugiere que la Tierra, en su inmensidad, ya no es un guardián infalible de secretos. Más bien, se convierte en un vasto disco duro natural, susceptible de ser consultado por las herramientas adecuadas, redefiniendo así el concepto de desaparición de una manera fundamental. Pensemos ahora en el impacto que esto tiene sobre la percepción del tiempo. 24 años es una eternidad para el corazón humano que anhela respuestas, un lapso que solidifica la ausencia en una losa de resignación. Sin embargo, para la tecnología, y en particular para la geología forense, es apenas un parpadeo. Lo que el tiempo degrada, también lo preserva, y lo que oculta, lo encapsula. Los procesos naturales de sedimentación,
El crecimiento lento de la vegetación, la acción de los elementos, todo ello contribuye a crear capas de información que con las herramientas adecuadas pueden ser despojadas para revelar un momento congelado en el pasado. Esto nos confronta con la idea de que el tiempo no es un río lineal que fluye hacia el olvido, sino un archivo multidimensional que podemos aprender a leer, transformando la desesperanza de la espera en una fascinante carrera contra el deterioro, armados con la paciencia de la ciencia y la agudeza de la innovación. Además, este episodio recalca la profunda necesidad humana de cierre, una búsqueda que va más allá de la mera curiosidad intelectual. Para las familias de Junior y Marta, el hallazgo no es solo un dato, es una posibilidad de reconstruir una historia, de dar forma a una ausencia que ha flotado en el aire durante demasiado tiempo. La verdad, aunque pueda ser dolorosa, a menudo es preferible al vacío de la incertidumbre, es un bálsamo para el alma, una forma de honrar la memoria de los perdidos al entender su destino. Esta pulsión por el cierre nos une a todos, recordándonos que somos narradores innatos y que incluso las tragedias más grandes requieren un epílogo, una última página que, si bien no borra el dolor, al menos lo contextualiza y le permite encontrar su lugar en el libro de la vida. Consideremos, asimismo, la belleza inherente a la curiosidad persistente. La persona que operaba el dron no buscaba un misterio, buscaba patrones, estructuras, la intrincada danza de la naturaleza. Sin embargo, su disposición a observar con atención, a no desechar lo anómalo, fue lo que desató esta cascada de descubrimientos. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener una mente abierta, de no dar nada por sentado y de permitir que la maravilla de lo inesperado nos guíe. En un mundo saturado de información, la verdadera sabiduría reside a menudo en la capacidad de ver más allá de lo obvio, de preguntar ¿por qué? Ante lo que parece una simple irregularidad. Esa chispa de indagación, ese deseo de comprender lo que desafía la norma, es el motor silencioso que impulsa la ciencia y, en última instancia, nuestra comprensión del universo, incluso en los rincones más recónditos de un parque nacional. Finalmente, la historia de Junior y Marta, entrelazada ahora con la de un dron y un explorador, es un poderoso recordatorio de la interconexión entre la fragilidad humana y la tenacidad de la tecnología. Nos enseña que aunque la naturaleza pueda imponer su majestuosa indiferencia, el ingenio humano, impulsado por la empatía y la búsqueda de la verdad, siempre encontrará caminos para desentrañar sus secretos. La reaparición de un misterio tan arraigado como el de Junior y Marta, impulsada por la fría lógica de un dron, desata una cascada de desafíos psicológicos y éticos que van mucho más allá de la mera identificación. Ahora, consideremos el impacto en los investigadores mismos. Aquellos que participaron en la búsqueda original, que dedicaron semanas, quizás meses, a peinar cada risco y cada valle de Yosemite, cargan con el peso de un fracaso percibido. Para ellos, la noticia no solo reabre el caso, sino que también reaviva la sombra de la impotencia, la frustración de no haber encontrado nada. La presión de las nuevas expectativas, sumada a la autocrítica retrospectiva sobre las limitaciones de los métodos de hace 24 años, puede ser abrumadora. Este factor humano, a menudo subestimado, es crucial para entender la complejidad de reactivar un caso frío. Además de esto, emerge una delicada tensión entre el escepticismo inherente y la renovada fe en la justicia. La sociedad, acostumbrada a la inmediatez de la información y a menudo cínica ante las instituciones, podría reaccionar con una mezcla de esperanza y desconfianza. ¿Por qué ahora? ¿Qué falló antes?
Estas preguntas, aunque legítimas, pueden generar una atmósfera de escrutinio que complica aún más el trabajo de los equipos actuales. La evidencia digital, si bien poderosa, a veces carece de la tangibilidad que el público asocia con una prueba irrefutable. La batalla contra el cinismo público y la necesidad de comunicar la validez de los nuevos métodos se convierte en una tarea tan fundamental como la propia investigación forense, requiriendo una transparencia y una pedagogía que no siempre son fáciles de lograr en medio de la presión mediática. Por otro lado, la reapertura de un caso tan antiguo confronta a los investigadores con el fantasma de las pesquisas pasadas. La tecnología actual permite reexaminar meticulosamente las decisiones, las áreas cubiertas y las pistas descartadas de la investigación original. Este análisis retroactivo, aunque invaluable para aprender y mejorar, puede ser una espada de doble filo. ¿Cómo se reconcilian los métodos rudimentarios de antaño con las capacidades analíticas de hoy, sin invalidar el esfuerzo y la dedicación de quienes trabajaron incansablemente en su momento? Se requiere una sensibilidad especial para integrar la nueva información sin caer en la tentación de juzgar el pasado con los estándares del presente, reconociendo que cada época tiene sus propias limitaciones y sus propios éxitos. En este contexto, la imaginación forense se vuelve indispensable. No basta con aplicar protocolos. Los investigadores deben pensar de manera innovadora, reconstruyendo una narrativa a partir de fragmentos dispersos en el tiempo y el espacio, a menudo degradados hasta el límite de la identificación. Esto implica una habilidad casi artística para conectar puntos aparentemente inconexos, para inferir procesos de descomposición o alteración ambiental, y para contextualizar los hallazgos digitales con la realidad física del terreno. La ciencia forense en estos casos se transforma en una disciplina que no solo analiza lo que está presente, sino que también especula de manera fundamentada sobre lo que estuvo, sobre lo que se perdió y sobre las fuerzas que actuaron sobre la evidencia a lo largo de las décadas. Finalmente, la ética de la retraumatización pende como una espada de Damocles. El acto de reabrir un caso no es neutral para las familias. Es un proceso que desgarra viejas heridas, que despierta esperanzas que pueden volver a ser aplastadas. Los profesionales deben abordar esta situación con la máxima delicadeza, gestionando las expectativas con honestidad brutal y ofreciendo apoyo psicológico constante. La búsqueda de la verdad, aunque noble, no debe eclipsar la responsabilidad de proteger la vulnerabilidad de aquellos que han vivido con una ausencia insoportable. Esta consideración ética es primordial, ya que la promesa de respuestas, si no se maneja con cuidado, puede infligir un daño adicional, convirtiendo una posible resolución en una nueva fuente de dolor. El inesperado resurgir de una historia sepultada por décadas, impulsado por una anomalía digital, nos convoca a una profunda meditación sobre la persistencia de la memoria en un mundo en constante escrutinio. ¿Qué nos dice este suceso acerca de la ilusión de la desaparición total, de la idea de que la vasta indiferencia de la naturaleza es el último confín para lo olvidado? Quizás la verdadera lección reside en la redefinición de lo que significa estar perdido. En una era donde la huella digital se extiende hasta los rincones más remotos, la noción de un rastro que se desvanece por completo se torna cada vez más insostenible. La Tierra misma, con su intrincada topografía y su compleja ecología, ya no es un mero escenario pasivo, sino un vasto repositorio de información, un archivo latente que espera ser consultado por las herramientas adecuadas, transformando así nuestra comprensión de la permanencia y el olvido. Además, este acontecimiento nos invita a reconsiderar la relación intrínseca
entre la paciencia humana y el avance tecnológico. Lo que para el corazón afligido de una familia es una eternidad de dolor, para la ciencia es apenas un intervalo, un periodo de tiempo que, si bien degrada, también preserva y encapsula. Los lentos pero implacables procesos geológicos y biológicos que operan en un entorno como Yosemite, lejos de borrar por completo la evidencia, la envuelven en capas de tiempo, como las páginas de un libro milenario. La capacidad de la tecnología moderna para leer estas capas, para desentrañar la narrativa que la naturaleza ha ido escribiendo, nos empuja a ver el tiempo no como un río que fluye inevitablemente hacia el olvido, sino como una biblioteca multidimensional, accesible para aquellos que posean la llave de la innovación y la perspicacia para interpretar sus silenciosos volúmenes. Asimismo, la historia de Junior y Marta, entrelazada ahora con el zumbido de un dron y la agudeza de un explorador, es un potente recordatorio de la inagotable búsqueda humana de significado y clausura. Para las familias que han cargado con el peso de la incertidumbre durante tanto tiempo, la posibilidad de una respuesta, por dolorosa que sea, representa un ancla vital. No se trata meramente de conocer los hechos, sino de la imperiosa necesidad de la mente humana por tejer una narrativa completa, por dar forma a una ausencia que ha flotado en el aire durante demasiado tiempo. Esta pulsión por el cierre es un motor fundamental de nuestra existencia, una fuerza que nos impulsa a desenterrar verdades, no por venganza, sino por la paz que solo el entendimiento puede ofrecer, permitiendo que el duelo encuentre su lugar en el vasto tapiz de la vida. De igual modo, este episodio nos obliga a reevaluar nuestra percepción de los entornos salvajes. Yosemite, un coloso de belleza prístina y majestuosa indiferencia, se revela no solo como un santuario natural, sino como un vasto archivo de eventos, un testigo silencioso que, gracias a las herramientas adecuadas, puede finalmente hablar. La naturaleza, que a menudo percibimos como ajena a las vicisitudes humanas, se muestra ahora como un repositorio de nuestras experiencias, capaz de retener secretos durante décadas, esperando el momento y la tecnología apropiada para su revelación. Esto añade una capa de complejidad y misticismo a nuestra interacción con lo indómito, sugiriendo que incluso los lugares más remotos y aparentemente inalterados guardan un eco de la presencia humana, un susurro del pasado que la tecnología moderna puede amplificar. Finalmente, este sorprendente desarrollo nos impulsa a cultivar una curiosidad inquebrantable y una vigilancia constante. Cada anomalía, por diminuta o insignificante que parezca, puede ser la clave para desvelar un enigma de proporciones insospechadas. La mente inquisitiva del explorador del dron, su disposición a mirar más allá de lo evidente, fue el catalizador de esta reapertura. Esto nos enseña que el verdadero descubrimiento a menudo no reside en la búsqueda de lo obvio, sino en la capacidad de discernir lo anómalo, lo que desafía nuestras expectativas. Es un llamado a permanecer abiertos a las posibilidades, a cuestionar lo que damos por sentado y a reconocer que, incluso en la era de la información, el mundo sigue lleno de misterios, esperando ser desentrañados por aquellos con el ingenio y la perseverancia para buscarlos. La verdad, a veces, solo espera el momento y el método adecuado para emerger de las sombras, recordándonos que el viaje del conocimiento es tan infinito como la propia curiosidad. Al entrelazar los hilos de esta narrativa que ha discurrido entre la majestuosidad de la naturaleza y la precisión de la innovación, nos encontramos en una encrucijada donde la percepción misma de lo irresoluble se ha transformado. Hemos viajado a través de las capas del tiempo y la tecnología, descorriendo velos que parecían inamovibles, y en cada paso
la noción de un secreto enterrado para siempre, ha cedido ante la tenacidad de la búsqueda. La inmensidad de un santuario natural, que antes se alzaba como un monumento a la omnipotencia del olvido, ahora parece susurrar historias, revelando que su silencio no era vacío, sino un custodio paciente, esperando el momento y las herramientas adecuadas para desvelar sus confidencias. Esta metamorfosis en nuestra comprensión del entorno salvaje no es menor. Nos conmina a reevaluar nuestra propia fragilidad ante su poder y a la vez nuestra capacidad para descifrar sus intrincados códigos. La convergencia de la curiosidad humana y el ingenio mecánico ha actuado como un bisturí que corta a través del denso tejido de lo desconocido. Donde antes la vista humana y el rastreo manual encontraban sus límites, ahora un ojo artificial, dotado de una sensibilidad que supera la nuestra, percibe las mínimas alteraciones, las anomalías más sutiles que la erosión y la vegetación han intentado ocultar. Este diálogo entre lo orgánico y lo inorgánico, entre la paciente degradación natural y la impaciente búsqueda tecnológica, nos obliga a contemplar una nueva cartografía de la verdad, donde cada píxel y cada dato espectral pueden ser la clave para desatar una cadena de eventos que reescriba el pasado. La ciencia forense, con su renovado arsenal de técnicas, se erige como la traductora de este diálogo, extrayendo narrativas de lo que para el ojo inexperto sería mera desolación. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, se hace palpable la profunda resonancia que un hallazgo de esta índole tiene más allá del caso particular. Las esperanzas que se creían extintas, las preguntas que se habían silenciado por la resignación, resurgen con una fuerza abrumadora, no solo para quienes viven el luto, sino para la sociedad en su conjunto. Se desdibuja la línea entre lo que consideramos definitivamente perdido y lo que simplemente ha estado esperando ser encontrado, forzándonos a una reevaluación de nuestras propias certezas sobre la permanencia de la ausencia. La historia de aquellos que se desvanecieron se convierte en un espejo en el que se reflejan las posibilidades de un cierre, incluso cuando el tiempo ha tejido una densa telaraña de olvido sobre sus huellas. Sin embargo, esta nueva era de revelaciones no está exenta de su propia sombra. Con cada capa que se desprende, con cada verdad que emerge de las profundidades, surgen también nuevas complejidades, dilemas éticos y legales que desafían los marcos establecidos. La intervención tecnológica, aunque poderosa, nos confronta con interrogantes sobre la privacidad en espacios antes intocables, sobre la validez de la evidencia obtenida por medios no convencionales y sobre el delicado equilibrio entre la búsqueda de la verdad y el respeto por los límites de la naturaleza y la dignidad humana. Es un recordatorio de que cada avance trae consigo la responsabilidad de una reflexión más profunda, de una navegación cuidadosa por las aguas inexploradas que la propia innovación abre ante nosotros. Así, la trama de este misterio, tejida con hilos de dolor, esperanza y tecnología, nos conduce hacia un umbral. Hemos sido testigos de cómo la perseverancia de la curiosidad puede desafiar la inercia del tiempo, cómo la precisión de una máquina puede perforar los velos más antiguos de la Tierra. Este periplo no solo ha iluminado un rincón oscuro del pasado, sino que ha proyectado una luz sobre la naturaleza misma de la verdad, la memoria y la incansable búsqueda de respuestas que define nuestra existencia. Mientras nos preparamos para la reflexión final, nos queda la certeza de que incluso en la era de la información, el mundo aún guarda secretos que esperan ser desentrañados y que la maravilla de lo desconocido sigue siendo el motor más potente de la exploración humana. Este viaje por la intersección de la naturaleza indómita y la vanguardia tecnológica nos ha llevado a un umbral de comprensión
donde las certezas del pasado se disuelven ante las posibilidades del presente. La historia de Junior y Marta, que una vez se creyó sellada por el coloso de Yosemite, no es solo un relato de pérdida y redescubrimiento, es una profunda parábola sobre la persistencia de la huella humana y la incansable búsqueda de la verdad. Nos enseña que el olvido, en la era digital, es una ilusión cada vez más frágil, un concepto que se desintegra cuando la curiosidad se arma con la capacidad de ver más allá de lo visible, de escuchar los ecos que la Tierra ha guardado con celo durante décadas. La majestuosidad del paisaje, que por un tiempo actuó como un cómplice silencioso, ahora se revela como un vasto y complejo archivo, un repositorio natural de historias que esperan ser decodificadas. Este cambio de perspectiva nos obliga a reevaluar nuestra relación con el mundo salvaje. Ya no es solo un telón de fondo para la aventura o un refugio para la contemplación, sino un testigo silencioso, capaz de ceder sus secretos a quienes posean la paciencia y las herramientas para interrogarlos. La ciencia forense, impulsada por la innovación de los drones y los algoritmos inteligentes, ha trascendido sus límites tradicionales, transformándose en una arqueología de lo reciente, una disciplina que desentierra no solo huesos o artefactos, sino también el dolor, la esperanza y la necesidad fundamental de cierre que anida en el corazón humano. Lo que este caso nos lega es una redefinición de lo que significa estar perdido. Ya no es una sentencia absoluta, sino un estado condicionado por nuestra capacidad y voluntad de buscar. La tecnología no solo amplifica nuestros sentidos, sino que expande nuestra empatía, permitiéndonos extender la mano hacia un pasado que se creía inalcanzable. Sin embargo, esta capacidad no viene sin su propio conjunto de responsabilidades. Cada píxel, cada dato geoespacial, cada fragmento recuperado conlleva un peso ético. El respeto por la dignidad de los ausentes, la delicadeza en el manejo del dolor de los vivos y la cautela ante el potencial de la vigilancia invasiva. Nos desafía a encontrar un equilibrio entre la implacable búsqueda de la verdad y la preservación de la privacidad y la santidad de los espacios naturales. La historia de Junior y Marta, lejos de ser un mero epílogo a una tragedia, se convierte en un preámbulo para una conversación más amplia sobre el futuro de la investigación y la memoria colectiva. Nos recuerda que la curiosidad, esa chispa innata que nos impulsa a preguntar qué y por qué, sigue siendo el motor más potente del descubrimiento. Fue la curiosidad de un explorador, ajeno a la historia, la que rompió el velo del olvido, demostrando que la verdad, por más enterrada o desdibujada que esté, tiene una forma de resonar a través del tiempo, esperando el ojo adecuado para ser vista. Así, al concluir este relato, no cerramos un libro, sino que abrimos una ventana hacia un horizonte donde los misterios que antes parecían eternos, ahora se vislumbran como desafíos superables. La verdadera práctica comienza ahora, la de cultivar una mente inquisitiva, una ética férrea y una profunda reverencia por las historias que la Tierra y la tecnología aún tienen por contar. Que este eco en Yosemite nos inspire a mirar el mundo con ojos nuevos, a escuchar sus susurros más tenues y a recordar que, en cada rincón, puede haber una verdad esperando ser desenterrada, un capítulo silente esperando ser escrito, una promesa de cierre que a veces tarda décadas en llegar, pero que, cuando lo hace, redefine todo lo que creíamos saber.